Revelado, el increíble pedido de un hijo perdido que transformó la vida de una joven en 3 días. Ana, a sus 25 años, había llevado el peso del negocio familiar desde que tenía uso de razón. La carnicería de sus padres en ese pequeño pueblo de México era más que un simple trabajo. Era un legado, una tradición que palpita en cada rincón de su hogar. Siempre había sentido que su vida le pertenecía a la carnicería, donde el olor a carne fresca se entremezcla con la lealtad y las obligaciones familiares. Pero en lo profundo de su ser, un anhelo reprimido por explorar mundos lejanos y buscar su verdadera esencia comenzaba a brotar. Fue un día cualquiera. El sol salía por el horizonte y Ana organizaba las herramientas de corte cuando su mirada se detuvo en un sobre amarillento que había llegado entre los pedidos. La carta, desgastada y arrugada, parecía tener la carga de años de secretos. Su corazón se detuvo un instante al abrir ese sobre que contenía una revelación insospechada. Un medio hermano que nunca conoció, con una súplica de ayuda, ya que su vida estaba en peligro debido a una grave enfermedad. El mundo a su alrededor tembló. Una mezcla de sorpresa y desasosiego le invadió la mente. ¿Por qué no había sabido antes de él? ¿Cómo podía ser que su sangre estuviera en peligro y ella, atada a su deber familiar, no supiera cuándo y dónde encontrarlo? Mientras su mente daba vueltas a esa incógnita, las imágenes de sus padres, esperando su ayuda en la carnicería, invadían sus pensamientos. Dudar entre el deber y el deseo era desgarrador. Nunca antes se había enfrentado a un dilema tan poderoso. Su hermano, un desconocido, y su familia, a quienes amaba infinitamente. El sentido del sacrificio, aprendido en la carnicería, chocaba con el grito interno de búsqueda por su identidad. ¿De verdad debía ser tan leal a las expectativas de sus padres, cuando su propio corazón clamaba por un camino diferente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban y Ana se refugiaba entre las pinturas olvidadas de la casa. Un viejo caballete, cubierto de polvo, se convirtió en su única salida. Cada línea que trazaba en el lienzo era un grito sordo, un intento de plasmar su angustia y sus deseos. Cada trazo se definía entre el amor que tenía por su familia y el deseo de conocer a ese hermano que la llamaba desde la distancia. Un mundo que parecía tan lejano y a la vez tan necesario. ¿Podía realmente dejar todo lo que conocía para lanzarse al vacío en busca de un lazo de sangre que apenas conocía? Las obras que creaba empezaron a convertirse en reflejos de su lucha interna. Mientras el lienzo cobraba vida, su corazón enfrentaba un tumulto de emociones. Así, una pintura, en particular, se convirtió en el epicentro de su conflicto, llena de colores vibrantes y sombras que parecían buscar un sentido. En ese momento de máxima angustia, en el que respiraba entrecortadamente, se dio cuenta de que aunque deseaba estar al servicio de su familia, su propia existencia no podía seguir siendo un sacrificio. Las paredes del negocio familiar se empezaron a cerrar a su alrededor, y Ana supo que necesitaba ser valiente para enfrentar sus propios demonios, aunque eso significara renunciar a la carnicería y a la vida que había conocido. La incertidumbre la invadía. Al iniciar el embalaje para su viaje hacia lo desconocido, la sensación de cruzar una frontera más allá de lo físico la llenó de nervios. Sería capaz de encontrar a su hermano y al mismo tiempo redescubrirse a sí misma. La pregunta, cargada de ansiedad, resonó en su mente, dejándola en un torbellino que prometía llevarla a un futuro incierto y lleno de posibilidades. Ana se encontraba ahora ante un espejo que nunca antes había mirado. La decisión de dejar atrás la carnicería representaba un rompimiento profundo con todo lo que conocía.
Los días previos a su partida se convirtieron en un frenesí de emociones. Había momentos de claridad y otros de terror absoluto. ¿Cómo se definiría fuera de la esfera familiar? La idea de ser solo Ana, fuera de la hija y la responsable del negocio, la llenaba de terror. Sin embargo, el deseo de conectar con su hermano y encontrar su propia voz era un fuego que ardía dentro de ella, difícil de ignorar. Mientras empacaba, su mente revoloteaba entre recuerdos de la infancia. La risa de sus padres, las fiestas familiares y las tardes en la carnicería eran parte de su identidad. Se preguntó si alguna vez podría volver a esos momentos, ahora que estaba decidida a cambiar el rumbo de su vida. Una pregunta persistente resonó. ¿Su familia la apoyaría en este camino? Ante la incertidumbre, decidió que la búsqueda de su hermano no sería solo un acto altruista, sino un paso hacia su propia autenticidad. Al llegar al autobús que la llevaría a la ciudad donde se encontraba su medio hermano, cada paso se sentía como una despedida y un saludo a sus viejas costumbres. Mientras se acomodaba en su asiento, una mezcla de ansiedad y expectativa la envolvió. Sus ojos se posaron sobre el paisaje que se deslizaba fuera de la ventana. Su pueblo, en toda su belleza cruda, se desdibujaba en el horizonte. La sensación de pérdida fue abrumadora, pero en algún lugar profundo también florecía una esperanza. Durante el trayecto, Ana comenzó a reflexionar sobre las habilidades que había adquirido a lo largo de los años en la carnicería. No solo había aprendido a manejar cuchillos y a seleccionar cortes de carne, sino que había desarrollado un agudo sentido de observación y atención al detalle. Un concepto surgió en su mente. Podría usar esos mismos talentos para crear una nueva vida en la ciudad. Quizás la pintura no sería la única expresión de su creatividad. Podría explorar otras vías y descubrir nuevas pasiones. Al final del día, cuando el sol se ocultaba en un horizonte cargado de promesas, Ana pensó en cómo la búsqueda de su hermano se entrelazaba con el viaje de autodescubrimiento que ahora había emprendido. La oportunidad de ser quien realmente quería ser brillaba ante ella, pero cada avance venía con nuevas dudas. ¿Había estado siempre destinada a un camino diferente o había elegido una vida por la comodidad de lo conocido? La llegada a la ciudad fue impactante. Luces brillantes y el murmullo de un mundo acelerado le dieron la bienvenida. A medida que avanzaba por sus calles, el ruido de hermosas oportunidades la hizo sentir insignificante, pero también impulsada. Su corazón latía con la emoción del primer paso en lo desconocido, un territorio que prometía drama, risas y harto dolor, pero también la posibilidad de crecer más allá de lo que había imaginado. En medio de su confusión, tomó su teléfono y buscó aquella carta desgastada. Ahora era un mapa de su destino, el primer hilo de conexión hacia el hermano que nunca conoció. ¿Sería esta búsqueda el catalizador que le enseñaría acerca de la perseverancia, el amor fraternal y el sacrificio? Las interrogantes se amontonaron en su mente, pero decidida a avanzar, Ana sintió que cada pregunta la acercaba más a su verdad. A medida que se acercaba al lugar donde creía que podría encontrar a su hermano, la adrenalina la invadió. Había llegado el momento de enfrentar lo desconocido. Enfrentaría sus propios temores y se abriría a un mundo que prometía ser tan complicado como revelador. Podría crear su propio camino, sin dejar atrás lo que amaba, mientras buscaba la conexión que tanto deseaba. Con el corazón latiendo, tocó la puerta frente a ella. En ese instante, donde la incertidumbre se fundía con la esperanza, comprendió que todo lo que había vivido hasta ahora, la carnicería, la familia, su arte, había sido solo un preludio. El verdadero viaje estaba por comenzar, y lo que revelaría cambiaría su vida para siempre. La puerta se abrió lentamente, y Ana se encontró frente a una figura que también parecía esperar respuestas. Un rostro familiar, aunque marcado por la incertidumbre, y un halo de timidez que la unía a su propio pasado. El hombre ante ella era su medio hermano, tal como lo había imaginado, pero la realidad de ese encuentro desbordaba la fantasía de su búsqueda. La fricción entre su deseo de ser aceptada y el miedo al rechazo la envolvía casi físicamente. En ese momento, una mezcla de emociones emergió. Ana había soñado con este instante, pero ahora que estaba aquí, la alegría se trocó en ansiedad. Se sintió despojada de las certezas que había construido en su vida hasta ahora. Mirándolo, pensó en las numerosas noches de insomnio que había pasado imaginando su voz,
su risa. Pero lo que se cernía entre ellos era el silencio de los años, un abismo que debía ser cruzado con más que palabras. Pasaron unos instantes antes de que ambos se decidieran a hablar. «Soy Ana», dijo, casi en un murmullo, como si temiera que su propia voz fuese insuficiente para llenar el vacío que había entre ellos. Su hermano asintió, su expresión se iluminó y al mismo tiempo se sombró de dudas. Sabía que su vida también había estado marcada por la ausencia, pero apenas si podía abordarlo con la confianza necesaria. «Te estaba esperando», reveló él, con un tono que equilibraba la vulnerabilidad y el alivio. Su mirada se volvió inquietante, como si Ana representara la esperanza de un pasado no vivido. Al escuchar esas palabras, Ana comprendió que estaba en una encrucijada. No solo buscaba a su hermano, sino también un sentido de pertenencia que había anhelado toda su vida. Los días sellarían este encuentro, marcando una revisión radical de su identidad. En las horas que siguieron, conversarían, compartirían sus historias, y Ana hallaría en cada relevo de sus vidas un canal para expresarse. La carnicería que había tantado al dolor de su infancia se transformó en una anécdota que ambos podrían revisar a través del prisma de la experiencia. Aquí, Ana comenzaba a desmontar lo que había sido un sentido de identidad tan rígido como el acero. Pero a medida que se adentraban más en la historia de su familia, comenzaron a aflorar secretos que ni siquiera Ana había intuido. Un mensaje de texto que su hermano recibió durante la conversación reveló un nuevo nivel de complicidad y tristeza. El padre que ambos creían conocer era un extraño, a medida que se develaban mentiras del pasado. Esa revelación la golpeó. A partir de ese momento, la relación con su hermano no sería solo sobre la reconstrucción de la familia, sino una búsqueda de la verdad. Las interacciones eran intensas, llenas de aproximaciones y retrocesos. Ana sintió que cada conversación minaba su percepción del pasado, pero al mismo tiempo, cada diálogo también edificaba un nuevo camino hacia su futuro. La urgencia de descubrir su propia narrativa crecía, impulsándola a abrazar todo lo que había dejado atrás. Esa noche, mientras se sentaba en la cama de su hermano, rodeada de papeles y fragmentos de historia, llegó un mensaje en su teléfono. Era de una galería de arte local que había solicitado una reunión por su propuesta. La ironía no la eludió. Una oportunidad de mostrar su trabajo y definirse como artista en un momento en que su propia vida crecía en complejidad. Ana respiró hondo. Se enfrentaba a decisiones. Debía elegir entre tomar la oportunidad que podría definir sus sueños o dejar que las revelaciones del pasado la consumieran. El próximo paso no podría esperar. La exploración de su identidad como artista y el vínculo incompleto con su hermano, quién era y quién quería ser, ahora estaban entrelazados en un territorio en el que temía fallar. La tensión entre el pasado y el futuro la condujo a un dilema que la empujaría hacia la acción. Mientras revisaba una vez más la carta desgastada, comprendió que el verdadero arte sería encontrar un equilibrio entre aceptar la historia que había construido y crear una nueva. Estaba lista para dar ese paso hacia la desnudez de su propia verdad creativa y enfrentar la forma en que su vida había sido moldeada. La respuesta a esta pregunta latía en su interior, pero el tiempo se acababa. Lo que no sabía era que el siguiente mensaje que recibiría marcaría el destino de su creativo desenlace, impulsándola hacia un futuro que ni ella podía predecir. Ana despertó temprano, la luz del día filtrándose a través de la ventana como un recordatorio de las decisiones que se avecinaban. Aún sentía el peso de la revelación sobre su padre, una sombra que se proyectaba sobre su búsqueda personal. El mensaje de la galería seguía flotando en su mente, incitante pero también abrumador. La mezcla de emociones agolpadas en su pecho le instaba a movilizarse, pero también la paralizaba. Descubrir quién era, en medio de un embrollo emocional, se sentía como un acto de malabarismo. Mientras preparaba el café, se miró en el espejo y se enfrentó a la fotografía de su infancia que había pegado en la pared de la cocina. En la imagen, la niña sonreía con inocencia, ajena a los conflictos que el embarazo del pasado traería a su vida. Ana anhelaba recuperar ese sentido de libertad,
redescubrir la creatividad que alguna vez fue parte de su esencia. En lugar de dejar que la ansiedad la devorara, decidió que la mejor forma de enfrentar sus temores era escribiendo. Tomó un cuaderno desgastado y comenzó a plasmar sus pensamientos, recordando cada trozo de conversación que había compartido con su hermano. Con cada palabra, una chispa de claridad se encendía en su mente. Su arte podría ser el vehículo para explorar y expresar todo lo que había descubierto sobre su familia. Necesitaba transformar su confusión en algo tangible, en algo que pudiera comunicarse al mundo. Cuando terminó de escribir, sintió que un peso se aliviaba, pero también sabía que la conexión con su hermano no podía quedar supeditada a sus necesidades creativas. Preguntas brotaron en su interior. ¿Podría vincular a su nueva familia con su apasionada búsqueda como artista? ¿Cómo podrían unirse sus historias, sus luchas y el dolor compartido en una obra que hablara de la verdad y la resiliencia? Alzada por la urgencia, decidió llamarlo. ¿Quieres venir a casa?, fue lo primero que le dijo al descolgar. La voz al otro lado sonó titubeante, pero finalmente aceptó. Ana sintió una oleada de determinación. Debía crear un espacio en el que pudieran hablar, donde el silencio no fuese un muro, sino una oportunidad para abrirse. La preparación de su hogar para la llegada de su hermano se convirtió en un ritual. Todo debía estar perfecto: el orden, la luz y, por supuesto, su arte. Pintó un mural en la pared, algo que conectara elementos de su vida, recuerdos y las recientes revelaciones familiares. Cada pincelada se sentía catártica, como si el arte la estuviera guiando hacia una nueva identidad. La obra emergente en la pared creyó que podía simbolizar su propio viaje interior. El momento de la reunión llegó, y los nervios la invadieron de nuevo al ver a su hermano cruzar la puerta. Tenía la misma búsqueda en sus ojos, el mismo anhelo de reconectar. Se sentaron rodeados de las obras de Ana y ella comenzó a compartir la inspiración detrás de cada pintura. Mientras lo hacía, su hermano, embelesado, comenzó a abrirse sobre sus propios miedos, experiencias y anhelos. Fue en medio de esa conversación que Ana percibió el retumbar de una nueva verdad. La creación artística no solo era su forma de expresarse, sino un puente entre sus dos mundos, un símbolo del nuevo relato que estaban empezando a tejer juntos. Pero en el fondo, una inquietante pregunta surgía. Mientras más se acercaban, más intrusivas eran las revelaciones sobre el pasado. Los secretos sin revelar estaban a punto de resquebrajar el delicado equilibrio que habían comenzado a construir. Ana cerró los ojos, sintiendo que estaba justo en el borde de un abismo, donde la verdad podría liberarla, pero también destruirla. Su mano tembló un poco cuando decidió enviar un mensaje, uno que podría cambiarlo todo. La próxima revelación de mi padre está por llegar y puede que no sea fácil. La respuesta tardó en llegar, pero la incertidumbre la envolvía, obligándola a confrontar lo que aún no sabía, lo que podría delinear su futuro de una manera impredecible. ¿Sería capaz de enfrentar el próximo capítulo o se detendría en el lío emocional que había comenzado a desenredar? El inesperado sonido del teléfono la sacudió, un nuevo mensaje que la llevó a preguntarse dónde habrían de llegar las revelaciones y si su arte se convertiría en un salvavidas o en un foso de tormentos. El destino de sus revelaciones estaba aún por deshacerse, pero el tiempo se apremiaba. Ana respiró hondo, intentando asimilar la mezcla de emociones que la envolvían. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación con un matiz dorado, como un símbolo del nuevo horizonte que se avecinaba. Con sus pensamientos desbordándose por la incertidumbre, se sentó en el sofá, con el cuaderno abierto frente a ella, preparado para recibir nuevas ideas. El mensaje en su teléfono provocó un escalofrío en su interior. Leyó una y otra vez la respuesta de su hermano, quien había pedido encontrarse al día siguiente. Quizás sea el momento de dejar que mi arte hable, pensó Ana, sintiendo que la urgencia pulsaba dentro de ella. También sabía que el encuentro podría reavivar viejas heridas, pero eso era precisamente lo que necesitaba, enfrentar su historia para poder liberarse de ella. Sin más dilación, comenzó a planificar su próxima obra. Esta vez no sería solo un mural, sería un relato visual que fusionaría su pasado y presente.
El acto de crear le daba fuerza. Cada pincelada era un paso hacia su autonomía. Sin embargo, el miedo se enredaba con su creatividad, un recordatorio constante de la verdad que temía descubrir. Ana se dio cuenta de que, al intentar captar su esencia artística, también estaba intentando entenderse a sí misma. En sus horas de trabajo, la conexión con su arte se sintió como un amuleto en medio del caos emocional. Se adentró en el proceso de cosechar sus recuerdos. Fotografías viejas se convirtieron en bocetos. Momentos de la infancia emergieron con cada línea que dibujaba. Se dio cuenta de que las sombras de su historia eran parte de la trama que formaba su identidad. La mezcla de dolor y belleza creaba una narrativa poderosa que podía transmitir con sus manos. El día del encuentro llegó. Ana se vistió en silencio, decidida a enfrentar cualquier revelación que pudiese surgir. Rumiaba en su mente las conjeturas acerca de lo que su hermano pudiera compartir. Cada paso hacia la sala era también un paso hacia el pasado que deseaba confrontar. Su hermano llegó puntual, con una expresión que revelaba tanto inseguridad como determinación. Se sentaron en el mismo lugar donde habían hablado la última vez, no lejos de las obras que Ana había creado en las últimas semanas. Mirándolo a los ojos, un impulso de vulnerabilidad brotó en ella. Esta obra, apuntó hacia el mural, es sobre lo que hemos vivido, pero también sobre lo que aún no sabemos. Las palabras fluyeron entre ellos. Ana compartió sus luchas, sus temores y el poder transformador que había encontrado en el arte. A medida que hablaba, observó cómo la chispa en los ojos de su hermano comenzaba a reavivarse también. A través de sus conversaciones, ambos se sentían más cercanos a la verdad que habían estado evitando, como si la conexión ya existiera en el aire que los rodeaba. Sin embargo, la conversación pronto giró hacia el padre y las revelaciones que hacían eco en sus almas. Ana lo presionó suavemente, haciendo preguntas sobre lo que sabía, lo que había guardado en silencio durante tanto tiempo. La respuesta de su hermano fue cautelosa, pero en su tono había un frío palpable que cortaba el ambiente. No tengo todo claro, Ana, pero hay cosas que pesarían más que nuestro arte. El hilo de tensión entre ellos se tensó, y Ana sintió un torbellino en su corazón. El arte había servido como refugio, pero el dolor estaba irremediablemente incrustado en la estructura de su historia. El momento de la verdad parecía inminente. El sueño de una conexión profunda estaba más cerca y a la vez más distante. Mientras la conversación seguía, Ana comprendió que no solo enfrentaban su pasado, sino que también tenían el poder de rehacer su futuro. Pero una verdad abrumadora parecía estar acechando en las sombras de su diálogo, una cuestión no resuelta que podría transformar todo lo que conocían. El teléfono vibró, interrumpiendo la tensión, trayendo consigo un nuevo mensaje, una voz anónima desde el otro lado. Ana lo miró, sintiendo que la inminente revelación podría ser el quiebre de todo lo que estaban tratando de construir. Debo saber qué contiene, se dijo a sí misma, el corazón latiendo con fuerza, preguntándose si realmente estaban listos para lo que venía. Había algo más acechando en su camino, y apenas comenzaban a vislumbrar lo que el destino les tenía reservado. Ana se quedó paralizada por un instante, contemplando la pantalla del móvil que emitía un brillo inquietante. El mensaje la descolocó. La curiosidad luchaba con el miedo que empezaba a brotar en su interior. ¿Quién era esta voz anónima? ¿Qué quería realmente de ella? Podía sentir el latido de su corazón resonar en sus oídos, un recordatorio de que una nueva capa de su vida se iba a revelar. Su arte, que había sido su refugio, empezaba a convertirse también en su campo de batalla. Con una mezcla de temor y determinación, decidió visualizar la información que podía contener aquel mensaje misterioso. Si quiero avanzar, debo enfrentar esto, pensó, y su instinto de supervivencia se activó. Abrió el mensaje. Las palabras, desorganizadas y crípticas, parecían contener un relato a medio contar sobre un vínculo desconocido,
una conexión que desdibujaba los límites de su comprensión familiar. Se dio cuenta de que el arte había estado permitiéndole explorar su identidad, pero también había cerrado ciertas puertas. Mientras sus dedos danzaban sobre la pantalla, la resolución tomó forma. Debía ocultar menos y exponer más. Era momento de despojarse de las capas protectoras que había construido en torno a sus emociones. La urgencia de la revelación la invocaba a un proceso de transformación. Ana miró a su hermano, quien aguardaba su respuesta expectante, y comprendió que estaba en un cruce de caminos. No solo debo hablar de mi arte, sino de mi vida, de lo que hemos vivido a la sombra de una figura obstinada, se dijo internamente. Las palabras y los colores de su mural de momentos vividos se entrelazaron en su mente. El arte era una batalla, y ella estaba lista para entrar al ring. Tomó aire y comenzó a relatarle lo que el mensaje había desatado en ella. Hablar le resultó liberador. Cada palabra la acercaba a una verdad que había mantenido oculta, y la llenó de una extraña energía. Mientras contaba, vio cómo la expresión de su hermano cambiaba, de la incertidumbre al interés, y luego a la apertura emocional. Sin embargo, desvelar lo que en su interior bulle requería valentía, y esa valentía se enfrentaba con la posibilidad de un nuevo dolor. Los dos habían construido su historia a partir de fragmentos, pero ahora tenían que comprender el todo. Debían reconciliar su pasado con un futuro en expansión. Así, el proceso que había comenzado en el mural debía continuar en sus corazones. Ana, en el camino hacia el entendimiento, comenzó a romper las barreras que la mantenían sola. Observando las reacciones de su hermano, había renacido en ella el deseo de que el arte fuera un medio para explorar esa familia fracturada, y en el mismo sentido, una forma de sanar. Cada conversación y cada pintura se volvían parte de una práctica ritual que desnudaba sus verdades. Mientras la intensidad del diálogo aumentaba, el teléfono vibró de nuevo. Ana sintió un escalofrío al pensar que tal vez lo que seguía podría ser el punto de quiebre que necesitaban, o una pesada carga más en su camino. La ansiedad y el deseo de conocer más sobre ese potencial cambio se entrelazaron, y subió la barra de tensión en su pecho. Con la voz temblorosa y determinada, miró a su hermano. Necesitamos descubrir juntos la verdad detrás de esas palabras. El arte somos nosotros, nuestra historia, y estoy lista para enfrentarlo. Y mientras hablaba, Ana entendió que cada decisión y cada pincelada la estaban moldeando. Y ahí, en ese instante compartido, estaba el germen de su crecimiento. El mensaje aún pendiente en el teléfono la empujaba hacia un futuro incierto pero explosivo. La vida de Ana estaba irreversible ante su mirada. A partir de aquel día, no solo sería su arte el que hablara, sino también la valentía de enfrentar lo desconocido. Por primera vez, la idea de perderse en la revelación empezaba a tomar forma, y lo que estaba por llegar podría transformar no solo su vida artística, sino también su vida misma. Pero, ¿cuál sería el contenido del siguiente mensaje? La incertidumbre se cernía sobre Ana, y en su interior una voz susurraba que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría la percepción de su mundo para siempre. Estaba realmente preparada para lo que vendría. Ana respiró hondo, consciente de que la decisión de abrir ese mensaje era solo el primer paso en un camino nebuloso lleno de revelaciones. La realidad que conocía estaba a punto de volverse aún más compleja. Volvió a mirar la pantalla, sus dedos reticentes, y de repente se sintió atrapada entre la introspección y la acción. Con un impulso casi instintivo, decidió traducir su ansiedad en acción. No podía esperar más. La respuesta estaba ahí, esperando ser descubierta. El mensaje se desveló. La información que contenía chisporroteaba en su mente como una tormenta eléctrica. «Te necesito», decía la voz anónima. La frase resonaba con un eco doloroso, despertando una serie de preguntas en su interior. ¿Quién era ese yo? ¿Qué significaba realmente necesitarla? Mientras intentaba procesar la revelación, el miedo se mezclaba con la curiosidad, y esa mezcla era inconfundible. Lo que antes había sido una vida protegida, cocida a fuego lento en su deseo de ser artista, ahora estaba a punto de entrar en combustión. Esa chispa, impulsada por el mensaje, la invitaba a salir de su burbuja de seguridad. Lo comprendió. Su arte nunca había sido solo un medio de expresión, sino una forma de respuesta ante lo que la vida le había presentado. El mensaje no solo despertaba curiosidad,
sino que la empujaba a reaccionar, a cuestionar y a confrontar lo que había sido su mundo hasta ahora. Sin embargo, confrontar su vida significaba también enfrentar los miedos que había cultivado. Había evitado la realidad de su historia familiar como un esfuerzo ante el sol, pero al mismo tiempo, darse cuenta de esta necesidad ajena era como un llamado a despojarse de su propia indiferencia. Tenía que buscar respuestas no solo para ella misma, sino también para aquel extraño que reclamaba su atención. ¿Cómo podría lidiar con lo que significaba ser una hija no deseada para alguien que buscaba ser parte de su vida? Con determinación renovada, regresó a su hermano, quien había sido su aliado en este viaje. «Necesitamos comprender de qué se trata esto. No puedo darle la espalda ahora», le dijo. Estaban tan inmersos en el descubrimiento que las palabras parecían sacarles del letargo. La fuerza que sentía por explorar lo desconocido se traducía en una acción clara: hacer frente a las sombras del pasado. Decididos a desentrañar el misterio que se presentaba ante ellos, cambiaron el enfoque. Tuvieron que formular un plan. Ana sabía que para ganar claridad necesitaba reunir toda la información disponible. Comenzó a trazar un mapa emocional de su pasado, un collage que interconectara sus recuerdos dolorosos con sus aspiraciones artísticas. Cada trazo era un símbolo de su crecimiento, cada color una emoción que atravesaba su vida. Mientras trabajaba en su mural, le dio forma a los pensamientos y emociones que antes había mantenido reprimidos. La mezcla del arte con su historia se volvía cada vez más palpable. Su hermano la observaba en silencio y en sus miradas podían verse las preguntas no formuladas. Era momento de abrir esa puerta, de buscar respuestas en conjunto. Pero, a medida que se sumergía en su proceso de creación, la siguiente notificación de su teléfono la sobresaltó. «Soy yo. Necesito que me escuches». Quedó aturdida, midiendo el peso de aquello que sentía. Era un dilema evidente. ¿Debía ignorar este llamado o debía abrazar la incertidumbre que venía con él? La sombra de ese yo del mensaje comenzaba a tomar forma, y una parte de ella quería conocer a ese otro ser. La vida de Ana, siempre vinculada al arte, ahora estaba a punto de transformarse drásticamente. Pero mientras se acercaba a descubrir su verdad, no podía evitar preguntarse: ¿la respuesta que buscaba podría cambiar su vida, o en su búsqueda perdería lo que había considerado su única realidad? Mientras esa inquietante pregunta se instalaba en su corazón, la tensión aumentaba. Ana no estaba segura de lo que encontraría al otro lado. Sin embargo, en su interior, sabía que este era un momento crucial. Aquel mensaje había encendido una llama, y con ella la promesa de un cambio inminente. Ana se sentó frente a su mural, la superficie aún fresca y vibrante con los colores que había elegido cuidadosamente. El caos de la mezcla de emociones estaba reflejado en cada trazo, y en cada pincelada sentía que una parte de su ansiedad se disipaba. Pero esa sensación de alivio era efímera, ya que la notificación en su teléfono seguía retumbando en su mente como un eco persistente. «Necesito que me escuches». El mensaje de quien sea que la contactara se multiplicaba en su cabeza, incapaz de ser ignorado. Tenía que decidir qué hacer con esa voz desconocida. A medida que su mano se movía sobre el lienzo, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué querría realmente el remitente? ¿Por qué ahora? La mezcla de incertidumbre y curiosidad la empujó a buscar respuestas dentro de sí misma, además de esperar respuestas de los demás. Conscientemente se dio cuenta que a lo largo de los años había desarrollado una habilidad para evadir el dolor. Pintar había sido su refugio, su forma de canalizar las tormentas internas. Pero lidiar con el yo del mensaje demandaba más que solo arte. Era un llamado hacia la vulnerabilidad, una invitación a salir de su zona de confort. Esa insatisfacción interna que la había acosado por tanto tiempo ahora surgía con más fuerza, exigiendo su atención.
Ana se levantó de su taburete y caminó hacia la ventana, observando el mundo exterior, como si ese breve momento de claridad pudiera otorgarle fortaleza. Sabía que ignorar el mensaje significaría renunciar a una parte de ella misma que deseaba explorar, pero el miedo a lo desconocido también era un monstruo temible. ¿Sería esta búsqueda de la verdad algo que la impulsaría o, por el contrario, la anclaría en ese caos? Al regresar a su mural, el caos pasó a controlarse en forma de decisión. Cada color se volvía un símbolo, una representación del camino que estaba eligiendo en su vida personal y artística. Decidió que el siguiente paso sería conectarse con ese yo que le habían mencionado, pero antes debía prepararse para enfrentar a la figura de su pasado que había tratado de evitar. La sombra de su historia comenzaba a mostrarse. A medida que continuaba pintando, los recuerdos fluyeron, conversaciones con su madre, silencios incómodos y una sensación persistente de desamor. Cada trazo se entrelazaba con su guerra interna. El arte le mostraba el poder que tenía para regresar a sus raíces y reescribir su narrativa. Era un proceso catártico, pero también doloroso, un terreno fértil donde la incertidumbre y el valor brotaban como flores en medio de la adversidad. Este es un momento de transformación, reflexionó, ajustando la paleta de colores. Necesitaba estar lista para la revelación, lo que significaba aceptar que su vida podría cambiar a partir de ese instante. Las horas se desvanecieron mientras su mente se concentraba y se dispersaba en igual medida. Los temores se mantenían, pero el deseo de descubrir quién era esa persona que la necesitaba amplificaba su determinación. Ella necesitaba escuchar, no solo por el mensaje, sino por la artista que había ido en busca de respuestas a su propia identidad. En ese instante, decidió que después de terminar su mural, haría lo que nunca pensó que podría hacer: responder al mensaje. Esperaría a que la voz del yo se concretara, una decisión que la empujaba hacia lo incierto, pero que también prometía un camino de autodescubrimiento. El sol comenzaba a esconderse, y con él una sensación de final se instaló en el aire de su estudio, pero Ana sabía que esto era solo el principio. Sin embargo, la pregunta persistente seguía latiendo. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que podría descubrir? Cuando el silencio de la tarde se instaló, su teléfono volvió a vibrar. Era un nuevo mensaje que leía: «Es hora de que sepas la verdad». Ana cerró los ojos con temor y expectativa, sintiendo que cada latido de su corazón era un paso más hacia un destino que nunca imaginó. En ese juego delicado entre el pasado y el futuro, estaba a punto de cruzar una frontera que cambiaría todo. Ana tomó aire, dejando que la vibración del teléfono se desvaneciera en su mente. En lugar de dejarse arrastrar por el pánico, se sintió impulsada a aclarar su pensamiento. Sus manos, antes temblorosas, ahora eran firmes mientras se dirigía nuevamente a su mural. Comprendía que el momento decisivo se aproximaba, y que esa desconcertante invitación era más que un simple mensaje. Era un cruce hacia una nueva etapa de su vida. Cada pincelada que aplicaba sobre el lienzo se convertía en un ejercicio de liberación, un grito sordo que desafiaba su autoconfianza. En el proceso de crear, reconocía partes de sí misma que había mantenido ocultas por demasiado tiempo. Sabía que al pintar estaba preparándose para el tipo de honestidad que el mensaje exigía, la honestidad de un artista frente al caos personal. Mientras trabajaba, Ana se permitió pensar en su madre, en los sueños compartidos y en las frustraciones ocultas. Las conversaciones que siempre habían girado en torno a evitar el dolor eran un eco distante. Ahora sus ojos se abrieron a la idea de que lidiar de frente con las verdades oscuras podía ser liberador. Ya no quería que el miedo guiara su vida. No quería ser prisionera de su propio arte, ni de su historia. Necesitaba ser honesta con ella misma y con los demás. De repente, un impulso la llevó hacia su teléfono. Con un movimiento deliberado, tomó el dispositivo y lo miró por un instante que pareció eterno. ¿Y si detrás de ese mensaje había más de lo que podía imaginar? Su mente escudriñaba un laberinto de posibilidades y temores. Alguien la necesitaba, alguien que probablemente había atravesado tormentas similares a las suyas y que ahora buscaba el consuelo que ella misma había anhelado. Respiró hondo. La decisión la abrumó, pero también la excitó. Para que la transformación ocurriera, debía actuar. Aceptar que su vida podría dar un giro radical la llevó a reconocer la capacidad que siempre había tenido para levantar su voz. Ana se levantó nuevamente ante el mural y se enfrentó a sus colores con un renovado propósito. Cada color reflejaba una parte de ella que debía ser honesta y que necesitaba salir al mundo.
Con una determinación nueva, Ana se sentó y comenzó a redactar su respuesta. Las palabras fluyeron rápidamente, pulsando con una fuerza que nunca había sentido antes. Expresaría no solo su curiosidad, sino también su deseo de entender. Era un acto de valía que la colocaba en una posición vulnerable, una que ella había evitado por tanto tiempo. Pero la decisión de abrirse también la enriquecía, y ella lo sabía. Mientras pulsaba el botón de enviar, una mezcla de liberación y ansiedad inundó su ser. Se dio cuenta de que el arte nunca solo había sido una forma de escape, había sido su manera de prepararse para la vida real. Ahora estaba lista para ese nuevo capítulo, lista para explorar lo que significaba realmente ser Ana. No solo la artista, sino la persona completa y auténtica. Un chasquido rompió el silencio cuando se llegó un nuevo mensaje. El corazón de Ana latía rápido, y sus ojos se abrieron de par en par. La curiosidad la llevó a leerlo inmediatamente. Era una invitación a encontrarse físicamente, un encuentro que desvelaría secretos que cambiarían la narrativa de su vida para siempre. ¿Se atrevería Ana a dar ese paso? La incertidumbre se enredaba con las posibilidades en su mente. Lo que estaba en juego era mucho más que un mero encuentro. Era la oportunidad de enfrentarse a los ecos de su pasado, y quizás, de abrazar la reconciliación que tanto había eludido. En ese instante crucial, Ana entendió que todo lo que había vivido la había preparado para este momento, el momento de la verdad. Ana despertó con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, iluminando los lugares que había transformado con su arte. El día de su encuentro con el desconocido, el yo que necesitaba escucharla, había llegado. La mezcla de nervios y expectación la llenaba de una energía vibrante, una señal de que estaba a punto de enfrentar lo que había temido durante tanto tiempo, las verdades ocultas que podrían redefinir su historia. Al prepararse, revisó mentalmente el camino que había recorrido. Desde su anhelo por explorar su identidad hasta el valor que había encontrado en su arte, cada paso había sido una declaración de su deseo por la autenticidad. Y esta reunión sería clave para cerrar el ciclo que comenzó el día de la carta desgastada. No podía permitir que el miedo la paralizara. Había llegado el momento de confrontar lo desconocido. Al llegar al lugar acordado, un café vibrante y lleno de vida, se encontró con la mirada de un hombre que reflejaba una mezcla de aprehensión y esperanza. Era su medio hermano, el yo que buscaba respuestas. Al reconocerlo, una oleada de emociones la invadió. No solo estaba allí por él, también lo estaba por sí misma, dispuesta a descubrir las verdades que podrían cambiarlas a ambos para siempre. Sentados frente a frente, las palabras fluyeron suavemente al principio, casi tímidamente. Ambas almas estaban llenas de preguntas, pero también de historias no contadas. Compartieron risas y momentos de vulnerabilidad mientras se abrían sobre sus respectivas historias. Ana comprendió que cada detalle sobre sí misma y sus experiencias tenía su lugar en el relato que estaban construyendo juntos. La conversación pronto giró hacia su padre y las verdades que habían mantenido en secreto. Ana tomó aire y con voz firme comenzó a relatar sus propios sentimientos, el dolor que había sentido al descubrir la ausencia de su hermano. «Siento que me falta una parte de mí», confesó, sintiendo que cada palabra la acercaba más a la libertad que tanto deseaba. A medida que hablaban, el ambiente cambió. Las revelaciones comenzaron a construir un puente entre ellos, el tipo de conexión que ambos habían estado buscando. Ella lo animó a compartir su propia historia, sus luchas personales y los sentimientos de abandono. En ese instante, algo se transformó entre ellos. No solo estaban creando una conexión fraternal, estaban construyendo una base sólida para enfrentarse a la complejidad de su historia familiar. El murmullo de café se desvaneció mientras sus corazones se entrelazaban en esa narrativa compartida. Ana se dio cuenta de que el dolor que habían llevado por tanto tiempo también podía ser la chispa para su transformación. «Debemos enfrentar esto juntos», dijo resuelta, «no solo para sanar, sino para avanzar». El encuentro culminó con una promesa de continuar explorando su historia en conjunto, convertidos en aliados en esta búsqueda de identidad. Al despedirse, la sensación de alivio llenó a Ana. Cada paso que había dado la había llevado a este momento de conexión auténtica. Sabía que no solo había ganado un hermano,
había afianzado su lugar en el mundo. De regreso a su estudio, el aire vibraba con nuevas posibilidades. El mural que había creado ahora parecía tener una nueva vida, cada color resonando no solo con su historia personal, sino también con la conexión que había establecido con su hermano. Cada trazo guiaba una narrativa más rica y significativa. Al tiempo que continuaba trabajando en su arte, Ana sintió el cambio en su interior. Finalmente se dio cuenta de que podía ser creativa y al mismo tiempo auténtica. Su identidad no sería solo un eco del pasado, sería una combinación de todas las experiencias que había vivido, buena y mala. Con cada pincelada celebraba no solo su viaje, sino también la hermandad que había encontrado. La superficie del lienzo se convertía en un reflejo de su crecimiento. El logro de conectarse con su hermano le había otorgado no solo paz interna, sino también una confianza renovada en su capacidad para enfrentar el futuro. Con el arte como su voz, estaba lista para navegar las complejidades que la vida le tenía reservadas. La perspectiva de su identidad no era más una carga, sino una oportunidad para contar su propio relato. Ana había alcanzado una transformación profunda, desde el peso del deber hasta la libertad de ser quien realmente era. Cada paso había sido una prueba de su capacidad de cambiar su narrativa. Y esa nueva historia, cargada de color y esperanza, ahora estaba lista para ser compartida. Este es el momento de que ustedes, nuestros fieles seguidores, tomen acción. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan poderoso. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar nuestra comunidad a través de estas acciones. Hazlo ahora.